Estamos celebrando la resurrección. Un día como hoy, Jesús se levantó de los muertos y Él lo había prometido. Si ustedes, si hacemos, vamos a llamarlo así, una retrospectiva a la historia mundial, Mahoma tiene su tumba donde lo enterraron y cada uno de los mártires tiene su tumba, pero Jesús, su tumba está vacía. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vive dentro de usted y dentro de mí. ¿Cuántos saben que esto es Jesús? Jesús no solamente resucitó, sino que vive dentro de usted. Cuando usted dice, Señor, sé propicio a mi pecador, ven a mi vida, Él viene a usted a morar con usted. ¿Usted sabía esto? Nosotros pensamos que a veces Jesús vive en estas cuatro paredes. No. Jesús vive en tu corazón y en el mío. Amén. Por eso es que cuando hacemos o estamos en sitios que no deberíamos estar, se contrista nuestro espíritu. Porque Él vive. Mi madre se cayó la cruz. Perdóname, Señor. Yo no sé lo que es. Porque lo moví quítala ahí porque podía seguirme arreglando de ti. Entonces, lo importante en medio de todo esto es que podamos entender qué estamos celebrando hoy. Que usted y yo podamos entender qué celebramos. Y celebramos la resurrección. Porque Él se levantó de los muertos. Y Él vive. Y Él vive. Vive en usted y vive en mí. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. En su nombre. Vamos a estar buscando rapidito Juan 20, el libro de Juan 20, y vamos a estar leyendo del capítulo 1 al 3 para comenzar. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo ¿qué? Aún oscuro al sepulcro y vio quitar la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y ¿cómo es? Y a otro discípulo y aquel que le amaba. ¿A quién era que amaba a Jesús? ¿Y quién amaba a Jesús? Juan. O sea, Pedro y Juan van al sepulcro. ¿Pero a qué? A confirmar de que Jesús se había levantado. Hermano, yo quiero que usted entienda en esta mañana que nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad de que Él se levantó. Y porque Él se levantó, nosotros nos levantamos. Yo hago una pregunta: ¿cuántos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados? A mí no me alcanzan las manos. Pues. Yo creo que ya yo estaba en el nombre de mi Padre. Todo el mundo me había hecho la cruz. Amén. Pero Dios vino aquí. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no una vida mediocre. Por eso con tristeza a veces yo he conversado con hermanos y me han dicho, bueno hermano, aquí te sabes, llevando más palo que una gata ladrona, y bueno, pobrecito de mí, desde que llegué al Evangelio todo me ha salido mal. Pero ¿sabe por qué dicen eso, hermano? Porque no tienen la convicción de que todo obra para bien. Me hago entender. Lo que es que por estar en una religión que dice, pare de sufrir, venga el Señor y se acaban todos los problemas. Eso es una mentira, eso es una falacia. El Señor nos enseña por medio de su palabra que tenemos que ser probados, y probados como que, como el oro fino de Ofir. Se dice que el oro, para alcanzar sus estándares de pureza, tiene que ser ¿qué? Sometida a altas temperaturas, tiene que ser sometido a químicos, a procesos químicos. Y en esa medida de que nosotros empezamos a caminar con el Señor, así hace el Señor con nosotros, nos empieza a probar como el oro, a ver de qué estamos hechos. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces cuando estamos caminando o estamos empezando a caminar con el Señor, viene una prueba y lo primero que decimos, bendición, me hubiera quedado en el mundo porque desde que llegué al Señor todo me sale mal. ¿A cuántos nos han salido mal algunas cosas? Hermano, y a veces decimos, pero no entiendo si estoy caminando con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios te está probando a ver qué hay en tu corazón. Porque el problema es que nosotros llegamos y nos han pintado un camino de rosa, de que todo va a estar bien. Pero ¿qué dice la Biblia?
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. que yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. No te dice en el mundo vas a vivir de papaya, no. En el mundo tendréis aflicción, pero confía. Ya yo vencí el mundo. Y si Él venció, usted y yo somos más Que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a darle un aplauso al Rey. Vamos a seguir leyendo. Póngame el 3. Juan 3. Ese mismo, 23. Y salieron que. ¿Y fueron a dónde? ¿Y qué consiguieron en el sepulcro? Nada, porque estaba vacío. ¿Me hago entender? Hermanos, nosotros tenemos que tener, vuelvo y repito, la claridad, la certeza de que Cristo se levantó de los muertos. Y caigo en lo mismo, porque si no, en vanos es nuestra fe. Si usted no cree que Jesús se levantó de los muertos, ¿en quién creemos entonces? ¿O en qué creemos entonces? Nuestra fe está basada y fundamentada en la resurrección. Porque Él lo prometió y ¿qué? Y lo hizo. Yo puse aquí 5 características que son irrefutables de que Cristo se levantó de los muertos. Y lo primero que coloqué fue que Cristo lo dijo y lo cumplió. La segunda, la resurrección demuestra que Cristo es el Rey y Señor del universo, no solo de nuestra vida, del universo, de que es el Dios y Señor del universo. Lo tercero, Él resucitó y nosotros también vamos a resucitar. Amén. Por ahí hay muchas corrientes, y yo no sé si usted ha oído la corriente de que nos vamos a convertir, o sea, de la reencarnación. Hay muchas religiones que creen, por lo menos los hindúes creen en la reencarnación, que se mueren hoy y mañana amanecen como vacas, y después se mueven como vacas y aparecen después como ratas, y van reencarnando hasta que se convierten en mariposas y vuelan, no sé, hasta donde irán a volar. Pero el Señor nos enseñó que nosotros vamos a resucitar juntamente con Él y que vamos a morar desde ahora y para siempre. Porque Él lo prometió y ya lo hizo. Porque no lo va a hacer, ya lo hizo, ya le está sentado allá a la diestra de Dios Padre. Y te está esperando a ti y a mí. Nos está esperando allí en el cielo. Amén. Entonces es importante que nosotros creamos que Él resucitó. Y si Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Nosotros no creemos. Yo recuerdo que mi abuelo decía: mijo, el que nace para mango se cae solo. O sea, nosotros entendemos, y yo no sé, hay personas que creen en el destino. No es que mi horóscopo dice que a mí me va a pasar esto y esto y aquello. Hermano, pero cuando nosotros llegamos al Señor, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, a lo mejor el destino te había trazado un camino de sufrimiento, de dolor, de maldición. Pero cuando llegamos a Cristo, ¿qué pasa? Todo eso es revertido porque el Señor lo dijo y lo está cumpliendo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas todas pasaron. O sea, ya no hay maldición, ya no hay, yo siempre digo algo, no hay maldición, no hay hechicería, no hay brujería que pueda cambiar lo que Dios ha prometido para ti y para mí. Somos nosotros, a veces en nuestras debilidades, que cuando viene la primera adversidad queremos tirar la toalla y salir corriendo. No, hermano, tenemos que perseverar hasta qué, hasta el final. Porque ¿qué dice Apocalipsis? El que persevere hasta el final, será salvo. Y es una cuestión de perseverancia. Porque qué fácil es perseverar un día, 2 días. Hermanos, pero que todos los días tenemos que estar perseverando. Porque vuelvo y repito, porque Él lo prometió y lo va a hacer. Él nos va a llevar a lugares que ni nos imaginamos. Y no solamente nos va a llevar, nos lleva. Yo no sé a cuántos se nos han cumplido sueños, que a veces decimos, ni en sueño estuve aquí y estoy en la vida real. Lo digo porque en una ocasión nos tocó, por gracia de Dios, conocer parte de Europa. Y yo decía: Señor,
Ni en mis mejores sueños me veía yo aquí. Allá en Roma, viendo el Coliseo Romano, y allá viendo en Francia, viendo la Torre Eiffel, y viendo, o sea, recorriendo parte del mundo. Y yo decía, Señor, de verdad que tú eres grande. De verdad que tú eres grande. Porque aunque tú no lo creas, cuando empezamos a caminar en obediencia a Dios, las cosas se empiezan a alinear. Hermano, y siempre digo algo, no importa lo que tú hayas hecho, Dios te ha prometido que si tú lo buscas a Él, Él va a revertir toda maldición en tu vida. No importa de dónde el Señor te haya sacado. Por lo menos yo siempre lo digo y no lo digo con orgullo, lo digo por bendición. Dios me sacó a mí del alcoholismo. Dios me sacó a mí de la prostitución. Dios me sacó a mí de lo más, pues lo dice la Biblia, lo más vil y lo más menospreciado, nos sacó Dios ¿para qué? Para gloria de Dios y avergonzar a los sabios y para la gloria de Él. El problema es que nosotros a veces queremos vivir para la gloria de nosotros. ¿Y sabe qué? Cuando yo digo yo vivo para la gloria de Él, yo y usted estamos llamados ¿a qué? Al servicio a los demás. Que es donde, como digo yo, se le tuerce el perullo a serrullo. El serrullo dice, cuando decimos, es que yo tengo que servir a los demás. ¿A cuánto me gusta servir a los demás? Amén. Pero sabe que eso es un don. No todos tienen el don de servicio. Pero el Señor nos llama a que todos deberíamos tener el don de servicio. Por ahí hay un adagio popular que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero nosotros pensamos que el mundo gira alrededor de mí. Que yo cada vez que abra la boca, dame, regalame, préstame, todo el mundo acuda a apoyarme a mí. Pero cuando necesitan de mí, en el nombre de mi Padre, yo voy a orar por ti, pero hasta allí. Y a los que nos dan la espalda ni nos acordamos que nos comprometimos a orar, porque ni siquiera una oración hacemos por esa persona. ¿Me hago entender? Entonces, lo importante, hermano, que usted entienda que Jesús resucitó para que tú y yo resucitemos, pero ¿para qué? Para buenas obras. La fe sin obras, la fe sin obras es muerta. Dime cuánta fe tienes y cuántas obras has hecho. Porque si usted me dice a mí que es que yo soy un gigante de la fe porque yo mira cuando yo hablo, cuando no, hermano. La fe de dime qué has hecho por los demás. Dime a quién has apoyado para que puedan llegar a la verdad del Evangelio. ¿Me hago entender? Porque no solamente salir a evangelizar, es qué puedo hacer por los demás. Que veamos la necesidad y si nos quedan 10 bolívares, agarré con 10 bolívares que es lo único que tengo. Pero ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo tan egoísta que es para mí, y si sobra, para mí también. es para mí también. Por si acaso después me falte. Hermano, estamos llamados a servicio. Y usted ve que Jesús, el mismo día ese que fue entregado, ¿qué hizo? Le lavó los pies A Pedro y a todos los discípulos. a todos los discípulos. Y a todo el que tuviera por venir a que te van a lavar los pies. Pero si nosotros somos, no, el que soy yo, ven tú y lávame los pies a mí. Tú me has visto la carretera, mira, que yo soy el líder. ¿Cuánto hemos oído esa expresión? Pastor, no solamente mis pies. Que yo soy el líder, que yo. Hermano, el líder es el que está llamado a mayor servicio que los demás. ¿Ya sabía eso? Cuídese cuando usted esté buscando un liderazgo. Porque usted lo que está buscando es servicio a los demás por encima de todo el mundo. Amén. Porque en eso es que debe caracterizarse el liderazgo. Es el que más sirve, el que más, ¿qué puedo hacer por ti? Pero no es que mire, yo tengo charreteras, ¿qué van a hacer ustedes por mí? Qué tristeza, hermano. Qué tristeza que a veces buscamos un liderazgo como para tener socavado o subyugado a los que tenemos a nuestro alrededor. Cuando el Señor te llama a un liderazgo, es al servicio. Y que la gente pueda decir, como decía el apóstol Pablo, sé imitadores de mí en la medida en que yo lo soy de Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? El servicio a los demás.
Usted no lo vio que, bueno, si me venía a buscar voy a orar por vos. No, él salía a buscar al necesitado, él salía a buscar al enfermo, él salía a buscar, a rescatar lo que se había perdido. Amén. Pero nosotros pretendemos que nos lo traigan aquí sentaditos ahí en el butacón. Arrodilla aquí que voy a orar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, estamos llamados a salir, a dar de gracia de lo que de gracia recibimos. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Rey. Vamos a ver el Salmo 68:18. Salmo 68:18. Póngamelo en la pantalla para no. Pues la lectura no sé si es que los dientes están mecidos, si me vuelven hormigas, me caminan. Ya la tenemos ahí. Fíjense lo que dice el Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste, ¿qué? Cautivaste la cautividad. Tomaste dones, ¿para qué? Para los hombres. O sea, para usted y para mí. Y también para los ¿qué? Para los rebeldes. ¿Para que qué? Para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿Ha entendido lo que está diciendo esto? Ya el salmista David estaba profetizando de que él venía, pero ¿para qué venía él? Para darte dones a ti y a mí, pero ¿para qué son los dones? Yo siempre digo algo. Usted nunca va a ver una mata de mango comiéndose los mangos ella misma. Ay, estos mangos están ricos, voy a seguir dando manguitos para mí. No, hermano, los dones son ¿para qué? Para el servicio de los demás, para bendecir a los demás. Me hago entender. Pero a nosotros nos gusta comer frutos de todo el mundo. Pero de esta más también un poquito. ¿Cuántos conocen personas así? Y que no le saca pero ni un eructo. ¿Sí lo conoce? Sí, muchísimo. No le sacamos pero ni un eructo. Pero quieren comer de todo el mundo. El pastor el día de la vigilia me dieron pan con carne, pan con chorizo, me dieron panes de todos momentos. Hasta la danzarina me la chulié ese día. Me hago entender, pero ¿cuál es el problema de todo esto, hermano? Que estamos llamados a llevar dones, pero ¿para qué? Para bendecir a la gente. Porque el problema es que nosotros pensamos que los dones son para nuestro propio beneficio. Ahí no es que yo tengo el don de lengua, rama seca, manga larga, manga corta. ¿Qué edifica eso a tu hermano? Me hago entender. Y usted lo ve, hermano, y desde que empiezan a... yo recuerdo una vez salir con mi hermana y salimos y llegamos a un restaurante chino. Mi hermana Isabel, por cierto, ya partió con el Señor. Digo, ¿qué vamos a comer, Chávez? Rama seca, ¿qué vamos a comer? Esa comida no la hay aquí, la rama seca, manga larga. No, eso no lo ponen aquí. ¿Qué vamos a comer? Habla en castellano porque el Señor lo tenía aquí al lado y no te está entendiendo nada. O sea, pretendemos a veces que vamos a apantallar a la gente porque hablamos 4 o 5 palabras en lengua. ¿Sabías que el don de lengua no es que te edifica a ti? ¿Sabías eso? El don de lengua no es que te edifica a ti, a más nadie. El apóstol Pablo decía, yo sé hablar aquí con lengua de todo el mundo, por supuesto. Él era un políglota porque acuérdense que Pablo era un hombre bien instruido. Amén. Pero él decía, yo prefiero hablar 5 palabras que todo el mundo me entienda, a que me ponga a hablar los 5 idiomas que nadie me va a entender. O sea, ¿a quién va a edificar esto? Y recuerde y vuelvo y repito que digo lo mismo. Dios te redimió del poder de la muerte y te resucitó, ¿sabes para qué? Para que tú resucites a otra persona. No para que impresiones a nadie. Porque a Dios nadie lo puede impresionar. ¿Me hago entender? Y nosotros a veces pretendemos. Yo recuerdo cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor, había unos jóvenes en la iglesia que usted lo oía orar y usted decía, wow, excelentísimo Dios Padre eterno, sempiterno y todo eterno. Y empezaron a buscarse esa palabrería, con tanta rimbombancia, con tanta esplendor, que yo decía, wow, ese de una vez abre los cielos. Pero ¿qué dice la Biblia? Con el publicano y el fariseo.
Que ellos creen que por muchas palabrerías salen a Gracias, vivir. Señor, porque yo no soy pecador como este que tengo aquí al lado. Gracias porque yo no soy ni debo entender. ¿Y qué decía el publicano? Sé propicio a mi pecador, Señor. Reconozco que soy pecador. Lávame con tu sangre, límpiame de mi maldad. ¿Y qué dice el Señor? Que el Señor inmediatamente lo escuchó al que estaba orando con humildad y reconociendo que todos los días somos pecadores. Porque nadie me dice a mí que pasaron 6 horas, 10 horas sin haber pasado un mal pensamiento, sin a veces por lo menos lo que manejamos, que salimos por ahí y se nos atraviesa alguien y en vez para completar nos recuerdan a nuestra progenitora. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Cómo que me pasa a mí? Que nos convierten, que nos hacen una barbaridad y aparte de eso se acuerdan de nuestra mamá. Y simplemente tenemos que decir gracias porque no me acordaba de ella. Pero vuelvo a hacer o te lo han hecho, ¿cómo es la cuestión? Cuidado pues. No, hermano, y te soy honesto, y eso es normal, de que la gente quiera descargarse con usted la frustración que ellos tienen. Eso es normal. Lo que no es normal es que nosotros le demos cabida a eso. Es normal que pasen malos pensamientos. La Biblia dice que es normal que los pájaros revoloteen en tu cabeza. Lo que no es normal es que tú permitas que los pájaros hagan nido en tu cabeza. O sea, que esos malos pensamientos que vengan a ti empiecen de que me la paga. Y dígame si es un conocido. Yo lo agarro en la cama y la bajadita. Deja que se descuide para que vea. De que me la va a pagar, me la va a pagar. Pero ¿y qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré. Y es donde el Señor, allí crucificado, que decía, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Si soy yo o si es usted, que decimos, Señor, achicharralo o los achicharro yo. Nomás que lo haría yo. ¿Quién hubiese pedido clemencia por lo que lo estaban escupiendo y lo estaban crucificando? Hermano, recuerde que Jesús en ese momento, prácticamente en la agonía de la muerte, porque él estaba en la agonía de la muerte, recuerde que ya lo habían castigado, lo habían latigado, y se dice que cada latigazo, cada vez que jalaban el látigo, le sacaban parte de sus entrañas. Estaba desangrado. Y sin embargo, el lleno de amor que decía, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Si hubiese sido usted, hubiese sido yo que hubiésemos dicho, Señor, mira cómo me tiene, que la pague pero bien paga, Señor. Hazle un poquito peor que lo que me están haciendo a mí. ¿A cuánto lo hemos dicho así? No más que he sido yo. Que a veces cuando nos hacen las cosas, decimos, Señor, tómale bastante en cuenta este pecado, Señor, no se lo voy a perdonar nunca. En cambio, Jesús lleno de amor que decía, perdónalo porque no saben lo que hacen. En su, vamos a llamarlo así, en su loquera humana, porque parece mentira, a veces pensamos que vengarse es de Dios. Pero ¿qué dice el Señor? La venganza es la venganza, yo pagaré. Recuerde allí en el Sermón del Monte, cuando Jesús empieza a dar el Sermón del Monte, me viene a colación. El Señor empieza con el sermón y empieza diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos y como a mí mismo. Y de una vez se levantó todo el pueblo, pero esto es imposible. ¿Cómo es que yo voy a amar al que me está maldiciendo? ¿Cómo es que yo voy a amar al que me está haciendo daño? ¿Cómo es que yo...? Recuerde que el Sermón del Monte prácticamente es todo lo contrario a la educación que nos ha dado el mundo. Yo por lo menos siempre lo he dicho, mi papá me decía, Moisés, el que te la hace, te la paga. Ojo, porque esa era la ley. Ojo por ojo y diente por diente. Que te la paga, pero poco a poco, pero que te la pague. No se la deje pasar. Cuando llegamos al cristianismo, yo recuerdo en una oportunidad, una persona me dio una cachetada y yo atendía a decirle, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.
Eso fue delante de un guardia nacional. Y el guardia nacional me decía, ay, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, me tiré la mano, era un chiquitito. Hacerle así por lo menos, hundirlo. Sí. ¿Y sabe qué, hermano? Allí yo pude ver la grandeza de Dios. Que cuando nos sujetamos, después ese hombre se convirtió en mi mejor amigo. Ese hombre no había un sitio donde yo estuviese accidentado, que él no llegara y me decía, ¿qué pasó, Moisés? No, el alternador dejó de mandar. Agarraba el carro de él, le quitaba el alternador, se lo ponía a mi microbús y andaba trabajando, yo tengo otro ahí de repuesto. ¿Por qué? Porque aprendí a ver con los ojos de Jesús, aprendí a amar con el corazón de Jesús. Yo recuerdo que la primera vez que yo no fui pasó eso y a los días, reparando el carro, se incendió y estuvo hospitalizado. Adivinen quién fue la primera persona que lo fue a visitar. Mi persona y el hermano Aquiles. Y cuando ese hombre me vio, empezó, ¿qué haces aquí? Quiero orar por vos, perdóname si te hice algo, pero queremos orar por vos, ¿qué tal? Y ese hombre empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. ¿Y sabe lo que me decía? Me has demostrado que tú no eres un fariseo más de lo que yo conozco. Me has demostrado que en ti vive el amor de Dios. Hermano, y el día que ese hombre se fue a matar, me fue y me entregó los hijos. Aquí te los entrego, edúcalo tú. Y para la gloria de Dios, tengo un hijo allá en Estados Unidos que ese no quiere nada conmigo. Amén. Pero ¿sabe por qué? Porque le demostré el amor de Dios. ¿Podemos soportar un agravio? Por supuesto que sí. ¿Cuántos hemos soportado un agravio? Pero a veces decimos no. A veces no queremos soportar un agravio ni de nuestra pareja, que ese día se paró con los cables cruzados. ¿Qué vas a comer? Comida, ¿qué vas a comer? Comida, más nada. Pero mi amor, ¿qué quieres que te diga? Entonces tenemos que bajar la guardia y darle con cuidadito. ¿Para qué? Porque en las blandas palabras está la paz. Si tú contestas de la misma manera que te están agrediendo a ti, ¿qué va a pasar? Se va a pasar a formar la confrontación, la guerra. Pero a nosotros nos enseñaron que no te dejé porque se te va a montar. Te dejaste una vez, te vas a acordar mío. Te vamos a montar de caballito, bla 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 bla. ¿A cuántos les han dicho eso? Los otros los veo muy calladitos, no se te pueden contestar. Pero ¿saben qué, hermano? Cuando aprendemos a amar, no hay ofensa, no hay agravio que Dios no pueda llevar por usted y por mí. Vamos a darle un aplauso al Rey. Vamos rapidito a Marcos 16, 19 y 20. Marcos 16. Dice lo que dice. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en qué? En el cielo, y se sentó a la diestra de Dios Padre. El 20, perdón. Y ellos saliendo predicaron en todas partes y ayudando lo que el Señor, confirmando la palabra con el Señor, ¿con qué? Con las señales que le seguían. Amén. Ahí el Señor nos está dejando ¿qué? La gran comisión. Porque no nos dijo, bueno, de ahora en adelante, busquen 4 paredes, se congregan ahí y ustedes están salvos. Los demás que remen como puedan. No. Nos delegó que tenemos que salir a buscar el que estaba perdido. Yo no sé cuántos fuimos rescatados por una persona, por alguien que se nos acercó y nos dio una palabra diciendo que sí había salida para nosotros. ¿Cuántas personas se nos acercaron? Yo recuerdo que cuando yo empecé a asistir a la iglesia, Dios levantó, para no exagerar, como a 10 personas
que se preocupaban por mí. Y yo, mi alma, yo venía de un mundo que yo pensaba que nadie se preocupaba por mí. Hermano, pero qué bonito es cuando hay alguien que esté orando por ti. Hay alguien que va y te visita y te lleva una palabra. Porque a veces cuando decimos, bueno, a mí me fueron a visitar pero nunca me llevaron nada. No, hermano, no estamos hablando de cosas materiales. Estamos hablando de llevarte una palabra de confortación, de aliento, de que sí se puede. Y yo recuerdo que esa gente me visitó tanto, que cuando vine a ver, había uno que me decía, Moisés, tú vas a ser un gigante de la fe. Y yo me sentía la hormiguita de la fe, que cualquier cosita lo podía aplastar. Cuando a mí me decían un gigante de la fe, ahí me daba la risa. Yo decía, mi alma, gigante de la fe, ¿de dónde? Si no creo ni en mí mismo. Porque ese es el problema que hace Satanás con nosotros. Nos destruye primeramente, ¿qué? La autoestima. No, porque yo estoy en el suelo. Yo decía, yo no estoy en el suelo, yo estoy en el subsuelo, o sea, un poquito más allá del suelo. Sí, porque nos sentimos que no merecemos nada, que lo que merecíamos ya era la muerte. ¿Por qué? Por haberle dado la espalda a Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros le damos la espalda a Dios? Viene un espíritu de ¿qué? De condenación. Tú no sirves para nada. Tú le diste la espalda a Dios. Pero ¿qué dice el Señor? El que está en mí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí yo las hago todas nuevas. Y todas son todas, hermano. Pero el problema es que llegamos a veces al Señor y le decimos, Señor, yo no puedo dejar mi mal genio porque si no se van a montar de caballito conmigo. Señor, yo tengo que tener mi carácter. ¿Sabe qué es tener carácter, hermano? Un verdadero carácter, ¿sabe lo que es? Soportar la tentación. Ese es el verdadero carácter. El carácter no es el que explota porque le pasa una mosca. El carácter no es el que explota porque lo injuriaron. Carácter es el que tiene control de sí mismo. Eso sí es un carácter. Pero la persona que es explosiva, que no, tiene un carácter, ¿cuántos hemos oído esa expresión? Y si no se deja de nadie, si es verdad que tiene un carácter, no, hermano, eso es lo que tiene, es un mal carácter, que lo puede llevar a la condenación. Por ahí yo no sé si usted oyó el artista allá en México, que porque un tipo le llegó por detrás al carrito y se bajó y en un momento lo empujó, el tipo se fue, se fracturó el cráneo por un rato de locura, por un rato de mal carácter. Hasta el sol de hoy que yo sepa todavía está preso, porque yo lo he estado siguiendo, por un momentico de mal carácter. No sé a cuánto nos ha pasado que por un momentico de mal carácter hemos dicho cosas sin pensarlas y hemos dañado a la persona que más amamos. ¿A cuánto nos ha pasado? No que me ha pasado a mí. Y después nos toca, perdona, yo no lo quise decir, pero lo dijiste. ¿Me hago entender? Sí, porque ellos saben qué es así. Hermano, tener buen carácter, ¿sabe qué es? Soportar la tentación. Que por dentro provoca decirle lo que es y lo que no es y darle una ñapita. Pero por fuera, gracias, Señor, gracias. Porque tú tienes control de mis sentimientos, de mis emociones. Que podamos controlar nuestro yo interior. Eso es tener un buen carácter. Y a veces pensamos que tener un buen carácter es siempre estar... A veces estamos riéndonos, pero por dentro estamos hirviendo. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Sabe cómo llamo yo eso? Una sonrisa hipócrita. Vamos a darle un aplauso al rey. Vamos a estar buscando a Lucas 24, 49 al 51. Lucas 24. Fíjense lo que dice. Aquí
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Pero qué? Pero quedaos vosotros en la ciudad, en Jerusalén, hasta que ¿qué? Hasta que seáis revestidos del poder, desde lo alto. Aquí el Señor nos está, ¿qué nos está ofreciendo aquí el Señor? Que iba a venir el Espíritu Santo sobre usted y sobre mí. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cuánto tenemos el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón? Todos deberíamos tenerlo. Porque yo era una de las personas que yo decía, yo como que no tengo el Espíritu Santo, porque no lo voy a decir con vergüenza, lo voy a decir con realidad. Yo a veces me he puesto a tratar de hablar en lengua. Yo recuerdo que mi hermana me decía, Moisés tiene que decir, alabar. Tienes que repetir para que veas que se te empieza a enredar la lengua y empiezas a hablar en lengua. Hermano, no a todo el mundo el Señor le da don de lengua. O sea, no se frustre porque no habla lengua. ¿Sabe cuáles son los frutos del Espíritu Santo? El amor. El amor cubre multitud de pecados. Ah, pero ese no lo queremos, porque con ese tenemos que perdonar al que nos ofendió. Nosotros nos gusta ese, alabar. Pues yo la lavadora. ¿Me voy a entender? Hermano, porque o sea, nos diseñaron tan mal del que no habla lengua no tiene el Espíritu Santo de Dios. Yo estoy hablando por mí en este momento. Yo estoy hablando por mí en este momento. Corintios dice que si hablas en lengua en la iglesia y no hay un intérprete, es mejor quedarse callado. Calladito que es más bonito. El problema en nosotros es que nos enseñaron, bueno, a mí me enseñaron, que si yo lograba hablar en lengua es porque yo nunca había sido bautizado por el Espíritu Santo. Y en la fiesta de Pentecostés no se habló en lengua que no se interpretara. Claro. ¿Sabe dónde llega el Espíritu Santo de Dios? Hoy me estaba gozando con el hermanito. ¿Cómo es que se llama usted? Douglas. Douglas ahí sentadito, agachó la cabeza y empezó a llorar. ¿Qué cree usted que es eso? La niña, la hija de Leonel, el día de la vigilia, parecía una viejita, tiró más trapo que la pastora. Tiró más pase que yo, que no se puede mover hoy. ¿Qué cree usted que es eso? Ah, pero si no empieza rama seca, rama larga, rama corta. No, hermano. El Espíritu Santo, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando al Señor le dijeron y ascendió, y le dijo, ajá Señor, ¿y cómo nos vamos a identificar? Nos pintamos un pescadito aquí, nos tatuamos un pescado, ¿qué hacemos? Nos ponemos un bocachico, una lisa, ¿qué vamos a hacer? Una bufanda. Yo le digo, no se preocupe por eso. De nada te sirve tener la falda bien larga, pero la lengua es más larga que la falda. ¿Me entender? Porque pensamos que allí está la santidad. O sea, en la forma que vamos a vestir. No, ¿qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. No hay otra manera de identificar a una persona llena del Espíritu Santo de Dios cuando usted lo ve a obrar. ¿Me hago entender? Porque a veces decimos, pero vamos a ver cómo actúa esa persona. Aquí en la iglesia a lo mejor no le salen alas por falta de calcio. Sí, porque habemos uno que nos hablamos que ya somos alados. Pero no hemos tomado los calcios suficientes. Pero ¿sabe qué? Vamos a ver cómo nos comportamos ahí en la casa. Vamos a ver cómo nos comportamos ahí en la calle, donde nadie nos conoce. Vamos a ver cómo nos comportamos en la iglesia, en la escuela, donde estemos. Yo recuerdo que a mí me enseñaron un corito siendo niño. Y te voy a decir, pastor, usted es bien viejo. Que decía, brille en el sitio donde estés. Y estamos llamados a brillar en el sitio donde estemos. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brille en el sitio donde estés. Ah, pero queremos brillar aquí en la iglesia. Y aquí en el altar. Porque cuando estamos allá, estamos todos apagaditos. Pero si nos suben al altar, aleluya, gloria a Dios, para que todo el mundo nos vea.
No, hermano, Dios nos manda a brillar donde quiera que estemos. ¿Me van a entender? Gloria a Dios. Vamos a hablar de eso. La regresa con los chicuelos. Vamos a esperar que termine de acomodar. Si estamos entendiendo, hermano. Porque aunque no lo crea, el poder de la resurrección, ¿sabe para qué? Para buenas obras. Nosotros pensamos que el poder de la resurrección es para levantar nuestras alas y irnos al cielo. No, largo camino nos resta aquí en la tierra. ¿Debo entender? Pero nosotros creemos que Dios nos va a resucitar para irnos juntamente con Él de una vez. No, hermano, largo camino nos queda aquí en la tierra. Porque, amén. Por eso es que nos da vida y vida en abundancia. ¿Pero para qué? Para las buenas obras. Porque dice Él, fuiste hecho para buenas obras. Pero allí no, ese versículo no nos gusta. Estamos llamados a hacer buenas obras y no solamente a los que nos caen bien. ¿Me hago entender? Porque qué bueno hacerle una buena obra a mi hermana Marlene. ¿Me hago entender? Qué bueno es hacer una buena obra a cualquier persona que nos caiga bien. Pero esa persona que parece una piña debajo del brazo, ¿qué le vamos a hacer? Pastor, ¿será que me puede dar la política de a pie? Supe, para que aprenda a portarse bien. No, hermano, a esas personas son las que más tenemos que amar. ¿Usted sabía eso? Porque esas personas están heridas. Cuando a usted una persona le salga con una malcriadez, ore por ella, pues esa persona lo que está es herida. La falta de amor. Y Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿qué es usted? Si usted es hijo de Él, ¿qué es usted? Dando de gracia, que es lo que de gracia recibimos. Vamos a estar buscando Hebreo, el libro de Hebreo. Hebreo 1:9. Hebreo 1:9. ¿Qué dice? Y lo sacó fuera hasta qué? Hebreo. Ahí está. Has amado y aborrecido, por lo cual, pero ¿para qué te unió Dios? Léelo conmigo. El Dios tuyo, ¿con qué? Con óleo de alegría, más que a tus compañeros. O sea, Dios te ungió con óleo de alegría, más que cualquiera, pero ¿para qué? Para darte gracias de lo que de gracia recibiste. Hermano, porque de qué nos sirve salir a visitar, tocar una puerta y cuando salga, buenos días, y te digan, ¿qué queréis? Mire, le venimos a traer el plan de salvación. Cristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y empezarle a plantear el plan de salvación. Y no, mira que, anda, vete para pastor, no, esa casa no, esa casa es del diablo. ¿Cuánto hemos oído esa expresión? Si no, pregúntenle a la pastora cómo salimos a evangelizar. No, pastor, me tiraron la puerta. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Insistiendo y orando. ¿Me hago entender? Entonces, lo importante, hermano, que usted entienda por qué Jesús se resucitó. ¿Sabes para qué? Para resucitarte a ti y tú ayudes a resucitar a muchas personas. Porque aunque no lo creamos, aunque lo veamos vivo, a mí me enseñaron algo, que hay 3 tipos de muerte. El que está muerto en carne y vive en el espíritu. ¿Usted lo conoce? Son los que estamos en el cielo. Estamos muertos en la carne, pero vivos en el espíritu. Estamos viviendo ya con el Señor. Los que están vivos en la carne y muertos en el espíritu. Yo diría que se están muertos 2 veces. Porque si no tienen al Señor, no tienen nada. ¿Me hago entender? Pero Cristo nos llamó a que yo he venido para que tengan y la tengan
no una vida mediocre, porque esa es la mentalidad tristemente del mundo, que la vida en el Evangelio es una vida mediocre. Cristo me resucitó, pero bueno, para buenas obras, pero bueno, pero hermano, si tú no te pones a trabajar en la obra del Señor, nunca vas a crecer en el Señor. Yo recuerdo cuando mi sueño de ser pastor, yo salía a taxiar, porque trabajé unos cuantos años de taxi, y salía a taxiar, y yo recuerdo que donde yo veía la necesidad, él mire que para que me lleve para el hospital, pero no tengo dinero, yo, móntese, yo lo llevaba hasta el hospital, si quiero lo espero, pero espere un momentito, voy a orar por ustedes, me hago entender. Porque si lo que Dios te ha dado a ti, tú no lo pones para la gloria de Él, ¿cómo pretendes tú que Él te dé gloria a ti? Cuando yo pongo todos mis bienes para la gloria de Dios, Dios pone lo de Él para la gloria mía. Amén. O sea, si no damos de gracia lo de que gracia recibimos, es muy triste. Y yo recuerdo, hermano, que en varias ocasiones los pasajeros a veces son como un poquito medio conchugos o tienen mucha necesidad. ¿Será que mañana me puede venir a buscar para que me lleve para el hospital otra vez? Yo, como no, y ahí estaba yo, aunque no lo crea. En aquel entonces yo no peleaba mucho por la gasolina, pero recuerda que la gasolina prácticamente era regalada. ¿Cuánto recuerdan? Yo con un bolívar llenaba el tanque y sobraba gasolina para regalar. ¿Me hago entender? Entonces, lo importante es que nosotros podamos entender lo que Dios nos ha dado, lo pongamos para su gloria y para su honra. Ajá, y después, ¿con qué como yo? Hermano, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a levantarnos y vamos a darle gracias al Señor. Estamos celebrando la resurrección.